Vamos a hablar un poco del derecho y de las obligaciones. Vamos a hacer un pequeño vivo de conceptos básicos del derecho y de las obligaciones para aquellos que están estudiando obligaciones en la UNE o en cualquier otra universidad. Vamos a tratar de englobar básicamente, por decirlo de alguna manera, casi toda la materia, pero en parámetros generales, ¿no es cierto? Las obligaciones. Lo primero que tenemos que diferenciar son las obligaciones de los deberes, ¿no? Porque la obligación es toda aquella cuestión que trae vinculada una sanción en caso de incumplimiento. En cambio, los deberes no. Los deberes es una cuestión más moral. Yo tengo el deber de respetar a mis padres, pero yo no tengo la obligación de hacerlo, porque de ser así tendría acarreada una sanción, y eso no existe, ¿no? Entonces, la obligación tiene sanción y eso es lo que hace que sea un vínculo legal, y el otro más, el deber, una cuestión moral. Entonces hay que diferenciar la obligación del simple débito, ¿no? Porque uno dice, estoy obligado a, creen que yo tengo el deber de... No, la obligación no es de una sola persona, no atañe solo al deudor. Eso sería el débito en todo caso, ¿no? Pero la obligación es un vínculo, ¿no? Es un vínculo donde un sujeto llamado activo o acreedor tiene el derecho de exigir de un sujeto llamado pasivo o deudor una prestación que le es debida, ¿no? Una prestación que puede ser una cosa, un auto, ¿no es cierto? Una prestación que puede ser dinero. Ya vamos a ver tipos de obligaciones, de dar sumas de dinero, de dar cosas ciertas, de dar cosas inciertas, etc. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales de la obligación? Es decir, aquellos que deben existir para que la obligación exista, ¿no? Vale la redundancia, aquellos que se deben dar para que la obligación exista. Sujeto, objeto y causa, ¿no? Entonces vamos a poner acá para un poquito sujeto, objeto y causa. Vamos a tratar de escribir lo menos posible porque este es un video que no se va a quedar colgado, pueden verlo. Sujeto, objeto y causa. ¿Cómo deben ser los sujetos? Vamos a hablar un poco de los sujetos, del objeto y de la causa. ¿Cómo deben ser los sujetos? Bueno, los sujetos tienen que ser determinados o determinables. No puede haber una obligación en donde no se sepa quién es el acreedor, ni tampoco se va a saber quién es el acreedor, ni tampoco se sabe quién es el deudor, ni se va a saber quién es el deudor. No, se tiene que saber o se tiene que poder saber. Esto quiere decir que los sujetos deben ser determinados o determinables. Tienen que ser capaces, porque obviamente que una de las fuentes principales de la obligación es el contrato, ¿no? El acuerdo de dos o más personas sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos es el básico concepto de contrato del artículo 1137 de Vélez Sarsfield, que para mí no va a morir nunca, por más que se sienten a hacer todos los códigos que quieran. Está todo bien, pero ese es el contrato, fuente principalísima de obligaciones. Entonces, ¿qué más podemos decir de los sujetos, aparte que sean determinados y determinables? ¿Y qué más podemos decir aparte de que tienen que ser capaces? Pueden ser singulares, ¿no es cierto? Pueden ser singulares o plurales, ¿no? Singulares o plurales. Las obligaciones con sujeto plural, o llamadas también obligaciones de pluralidad subjetiva, son aquellos en donde hay varios deudores, varios acreedores y varios deudores, ¿no? Varios acreedores y un solo deudor, o varios deudores y un solo acreedor. Todas las combinaciones que se le pueden ocurrir, ¿no es cierto?, con pluralidad de sujetos. Estas obligaciones con pluralidad subjetiva tienen dos especies básicas, ¿no es cierto?, que son las simplemente mancomunadas y las solidarias. Las obligaciones simplemente mancomunadas son aquellas en las que el acreedor puede exigir solo de cada deudor lo que cada deudor le debe. Si hay una obligación por la que
se estipuló una suma de 30.000 pesos y es simplemente mancomunada, en ese caso el acreedor solo puede exigir de cada deudor lo que cada deudor le debe, sería 10.000 pesos a cada uno. Pero si la obligación es solidaria, el acreedor puede accionar contra cualquiera por los 30.000, por el total, ¿no es cierto? Esto es una obligación solidaria, es cuando son los sujetos pasivos, o sea, los deudores del vínculo obligacional, solidariamente responsables. Bueno, entonces deben ser los sujetos, deben ser determinados o determinables, tienen que ser capaces, pueden ser simples cuando hay un solo deudor y un solo acreedor, o pueden ser plurales cuando hay varios deudores, varios acreedores, o viceversa. Y dentro de esta pluralidad subjetiva tenemos las obligaciones simplemente mancomunadas y las obligaciones solidarias. ¿Cómo sabemos cuando una obligación de pluralidad subjetiva o de sujeto plural es solidaria o simplemente mancomunada? Sabemos que es simplemente mancomunada o solidaria. ¿Cómo sabemos cuándo es solidaria, mejor dicho? ¿Cuándo sabemos cuando una obligación de sujeto plural es solidaria? Cuando está expresada en el título. O sea, cuando dicen, en este acto firma el señor fulano en carácter de garante como solidariamente responsable, listo, es solidaria. Pero si no dice nada en el título, es simplemente mancomunada. En ese caso, el acreedor solo puede exigir de cada deudor lo que cada deudor le debe, o sea, una alicuota aparte. Continuando con los objetos esenciales, con los elementos esenciales, tenemos los objetos. ¿Cómo deben ser los objetos? Y los objetos también tienen que ser determinados o determinables, tienen que estar de acuerdo a los requisitos establecidos para los objetos de los actos jurídicos, es decir, que estén en el comercio, que no sean prohibidos por las leyes ni por la moral y las buenas costumbres. Yo no puedo hacer un contrato en donde tengamos por objeto la venta de algo ilícito, no se puede eso llevar a la justicia para su cumplimiento, ni tampoco algo inmoral, ¿no? Nadie puede hacer un contrato que tenga por objeto alguna cuestión inmoral porque serían nulos estos actos jurídicos o como que no tienen objeto de ser código. Entonces tienen que ser determinados o determinables, tienen que ser de acuerdo a las leyes y a la moral y a las buenas costumbres. Y también pueden ser simples o plurales, porque yo me puedo obligar a la entrega de una cosa, o me puedo obligar a la entrega de una cosa lleva una suma de dinero, o me puedo obligar a la entrega de varias cosas y una suma de dinero, sería un objeto plural. Ahora, dentro de estas obligaciones con objeto plural, tenemos tres obligaciones: las alternativas, las facultativas y las disyuntivas. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas es cuando el deudor de 3 o 2 o de más objetos, o de 2 objetos para hacerlas simples, y de 2 objetos tiene que elegir uno, está obligado a uno, ¿entendés? O sea, te voy a pagar el auto o los 30.000 pesos, ejemplo, ¿no? O para hacerlo más simple, el auto o la casa, ¿no? Esa alternativa, está obligado el sujeto a dar una cosa u otra, ¿no? Esta es la alternativa. Después tenemos, dentro de las obligaciones con objeto plural, tenemos la conjuntiva, que es cuando el deudor está obligado a entregar las dos conjuntamente, por eso de ahí conjuntiva, conjuntamente, ¿no? Yo me obligo a entregar el auto y la casa. Y después tenemos las obligaciones facultativas, dentro siempre de los objetos, de las obligaciones con objeto plural. Tenemos la facultativa, que es cuando el sujeto se obliga a la entrega de uno, de 2 objetos a la entrega de uno, con la facultad de poder cambiar por otro. O sea que yo me obligo a la entrega de un auto, ¿entendés? O con la facultad
de cambiar por la casa. Esa sería la facultativa, ¿no? A diferencia de la alternativa que dijimos que hablamos en primer momento, que es el auto o la casa. La conjuntiva son los dos y la facultativa es uno, el auto, o la casa, con la facultad de poder cambiar por la casa, ¿no? O la casa, esa sería la alternativa. La facultativa en realidad está obligado a uno, con la facultad de poder cambiar por el otro, con la facultad de poder cambiar por el otro. Esto es en cuanto al objeto plural, ¿no? Entonces, tienen que ser los objetos también determinados o determinables de acuerdo a las leyes, y pueden ser simples cuando se trata de uno, o pueden ser múltiples de pluralidad objetiva cuando de dos objetos el sujeto pasivo puede elegir uno u otro, o los dos, o uno con la facultad de cambiar por el otro. Esto sería alternativa, conjuntiva y facultativa, ¿no? Esto en cuanto al objeto. Y la causa. Bueno, la causa es un tema álgido, ¿no? No hay obligación sin causa, dicen. Tenemos dos tipos de causas, o por lo menos dos doctrinas que se expiden acerca de lo que se entiende por causa como elemento de las obligaciones. La causa fuente y la causa fin. ¿Qué dicen los partidarios de la causa fuente? Los partidarios de la causa fuente dicen que la causa de las obligaciones es el ámbito de donde surge este vínculo obligacional. Entonces, lo dividen en actos lícitos, lo voy a abreviar así, ¿no es cierto? Y actos ilícitos, voy a abreviar así. Dentro de los actos lícitos está la ley como fundamentalísima fuente no solo de obligaciones sino del derecho. Tenemos los contratos, ¿no? Los contratos, los cuasicontratos, ley, contrato, cuasicontrato, delito y el cuasidelito, cuasidelito. Ley, contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito. No, perdón, estos son los actos. Perdón. Entenderme, estamos en vivo, dicen, ¿no? Bueno, los actos lícitos son tres, gente. Ley, contrato y cuasicontrato. Y dentro de los actos ilícitos sí tenemos el delito y el cuasidelito, ¿no? El cuasidelito. Ley, contrato y cuasicontrato son la fuente de donde nace el vínculo obligacional en cuanto a los actos lícitos. Y en cuanto a los actos ilícitos, como fuente de las obligaciones tenemos el delito y el cuasidelito. ¿Qué es la ley? Bueno, la ley es una disposición de carácter general, obligatoria, que trae aparejada una sanción y es emanada de un órgano competente, ¿no es cierto? Hablamos de la ley formal, hablamos de la ley que sale del Congreso y que está sancionada de acuerdo a los métodos estipulados en la Constitución para su sanción. El contrato ya dijimos que es un acuerdo de voluntades de dos o más personas sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Y el cuasicontrato, bueno, no entra, pero el cuasicontrato es un acto lícito al que la ley le adjudica efectos de contrato a pesar de no contar con el acuerdo de voluntades. Yo siempre doy un ejemplo que no sé si es muy feliz, pero lo voy a dar ahora porque, por ejemplo, yo soy el vecino de Juan. Juan se va de vacaciones y yo veo que la casa de Juan se está desmoronando y se está cayendo. Entonces yo me tomo el atrevimiento por razones de civilización, de educación o de puro bienhechor, de levantar la casa y dejarla a donde estaba, ni más ni menos que como estaba. Entonces cuando viene de vacaciones el dueño, yo tengo el derecho de exigirle, surge la obligación, surge de acá, ¿no? El vínculo obligacional,
con el vecino, porque tengo el derecho de exigirle yo como acreedor que me pague lo que yo gasté por su casa, porque yo le gestioné un negocio, sería la gestión del negocio. Hicimos un cuasi contrato. La ley toma como que, ahora, cualquiera preguntaría, pero ¿quién te mandó a meterte en la vida de Juan? Si él no te pidió que le levantes la casa. Bueno, está bien. Pero Juan también tiene un derecho para conmigo. En caso de que yo ponga un ladrillo, ya estoy obligado a terminar lo que empecé. Por lo cual, por más que no haya habido acuerdo de voluntades, la ley toma como que nos pusimos de acuerdo en que, che, yo me voy y si la casa se me cae, arreglarla que cuando yo vuelvo, yo te pago. Eso sería un cuasi contrato. No sé si cuasi contrato sería lo mismo que decir casi un contrato, pero es un contrato. Pero básicamente es un acto lícito al que la ley le otorga, a pesar de no contar con el acuerdo de voluntades, efectos de contrato. Es fuente de las obligaciones también dentro de los actos lícitos, junto con la ley que ya lo hablamos. Y el contrato también. Y dentro de los actos ilícitos también, los actos ilícitos actúan como fuente de obligaciones. También es un ámbito del cual surge este vínculo obligacional. El delito es el acto ilícito contrario a la ley cometido con dolo. Y el cuasi delito es el acto ilícito contrario a la ley cometido con culpa. A ver, acá quiero hacer una pequeña aclaración. Una cosa es el delito civil y otra cosa es el delito penal. El delito civil es el cometido con dolo. Y el delito penal es aquella conducta penada y prevista en la ley penal. De manera que un hecho puede ser un delito penal y no un delito civil y viceversa. Por ejemplo, si Juan le pega un tiro en la cabeza sin ningún tipo de remordimiento a Pedro, es un delito penal porque está tipificado en el Código Penal, por eso es un delito penal, o sea, es homicidio. Y también es un delito civil porque fue un hecho cometido con dolo. Ahora, si yo voy en un auto, mi auto, sale una pelota y atrás sale un pibe y ¡boom! Atropello al chico sin querer, es un delito penal y es un delito penal porque está tipificado en el Código Penal el homicidio culposo, ¿no es cierto? Aquel que por negligencia, imprudencia, impericia, descuido, desatención, violación de los deberes de cuidado, impericia y demás, comete un daño, es homicidio en caso de que fallezca el chico, ¿no es cierto? Si no, sería lesiones culposas en caso de que quede lesionado. Esto penalmente. ¿Por qué? Porque está penado y previsto en el Código Penal. Ahora, civilmente no es un delito. Civilmente no es un delito porque no fue cometido con dolo, fue cometido con negligencia. Fue cometido con culpa. ¿Cuál es el concepto de culpa del antiguo Código de Vélez? Creo que era el 512. Es la omisión de aquellas diligencias que exige la naturaleza de la obligación. Es la omisión de aquellas diligencias que exigen la naturaleza de la obligación. En este caso, si sale un chico y yo le atropello, hay culpa civil, hay cuasi delito, no hay delito. ¿Por qué? Porque yo omití las diligencias que exigen la naturaleza de la obligación de manejar con cuidado, sería en este caso. Con lo cual surge el vínculo obligacional de los padres del chico que me van a exigir a mí la indemnización de los daños y perjuicios, ¿no es cierto? Entonces surge del cuasi delito este vínculo obligacional. Yo atropello a un chico y surge inmediatamente el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto, ¿no es cierto? Que en este caso sería la indemnización de los daños y perjuicios, ¿no? En un contrato, en un cuasi contrato, surge de todos estos actos, tanto lícitos como ilícitos, surgen como fuente, como ámbito del cual emana el agua, dicen, ¿no? La fuente, este vínculo obligacional, porque surge inmediatamente el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto. Esta es la causa fuente a lo que se refieren los causalistas partidarios de la causa fuente. Pero después hay una historieta con los que dicen que no, que la causa en realidad, cuando se habla de causa como elemento de las obligaciones, dicen los finalistas, los partidarios de la causa fin, dicen no estamos hablando en realidad de la fuente, no estamos hablando del ámbito de donde surgen las obligaciones, no, estamos hablando de la contraprestación. Es decir, si Juan
hace un contrato con Juana, porque esta es una mujer, si Juana hace un contrato con Juana, en donde él se obliga, él se obliga a venderle una casa, ¿no es cierto? Ahora, la obligación de Juan, estamos hablando de causa-fin, la obligación de Juan, en la obligación de Juan sería, él tiene que venderle la casa, o él le compra, vamos a decir así, le compra la casa. Entonces, le compra, a Juana le compra la casa. Vamos a hablar de causa-fin. A Juana le compra la casa. Juan es deudor y acreedor. Y Juana es deudora y acreedora en este vínculo obligacional, ¿no? En este vínculo obligacional son deudores y acreedores los dos al mismo tiempo. Por eso decimos que estamos hablando acá de una obligación bilateral. Juan le compra la casa. Entonces Juan es sujeto activo, o sea, acreedor, en cuanto a la casa. Tiene el derecho de exigir que Juana le escriture la casa, que Juana le entregue la casa. Y es sujeto pasivo del dinero. Él debe la plata, debe pagarle la plata por la casa. Ahora, Juana es sujeto, activo, ¿no? Juana es sujeto activo o acreedora del dinero. Tiene derecho a exigirle el dinero a Juan. Y es sujeto pasivo de la casa. Está obligada a entregarle la casa. Entonces, ¿qué dicen los finalistas? Los finalistas dicen que la palabra causa responde a la pregunta ¿por qué? ¿No? Cuando uno dice ¿por qué? ¿Qué estamos preguntando? ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa? ¿No es cierto? ¿Por qué? Entonces, dicen los finalistas, ¿por qué Juan debe pagarle a Juana? Porque Juana debe entregarle una casa. ¿Y por qué Juana tiene que entregarle la casa? Porque Juan le tiene que pagar un dinero. Entonces, para los finalistas, la prestación de Juan, o la obligación de Juan, tiene como causa la obligación de Juana. Y para los finalistas, la obligación de Juana, ergo, tiene como causa la obligación de Juan. Es decir, cuando hablamos de causa, dicen los finalistas, hablamos de la contraprestación. Mi obligación es causa de la obligación del otro. Y la obligación del otro es causa de mi obligación. Esto es lo que dicen los finalistas. Ahora, los de la causa fuente, que dicen que no, que cuando hablamos de causa hablamos del ámbito de donde surge el vínculo obligacional, le critican a los finalistas diciendo que la teoría de la causa fin, en donde tratan de determinar o de exponer o de explicar o no sé, bueno, cuál es la pregunta, se me fue la palabra de la cabeza, en donde tratan de determinar de que una obligación tiene como causa la obligación de la otra, tiene dos críticas para los de la causa fuente. Dicen que esa teoría es falsa y es inútil. ¿Por qué es falsa? Dicen los de la causa fuente. Es falsa porque para que algo sea causa de otra cosa, primero tiene que nacer algo y a raíz de eso nacer lo otro. O sea, si yo siembro batatas, voy a cosechar batatas. Entonces, nunca la obligación de Juan puede tener como causa la obligación de Juana. Y nunca la obligación de Juana puede tener como causa la obligación de Juan. ¿Por qué? Porque sencillamente las dos nacen al mismo tiempo. Son contemporáneas. Por eso dice que es falsa, porque es contemporánea. Es teóricamente, la verdad, bastante, desde un punto de vista objetivo, entendible esto, ¿no? Si las dos obligaciones nacen al tiempo, o sea, yo te enseño y vos me pagás, o vos me pagás y yo te enseño, o no enseñé, los dos nacen al mismo tiempo, son contemporáneas, ¿no? Entonces no puede ser una causa de la otra porque las dos nacen al mismo tiempo, las dos son contemporáneas, por lo tanto esa cuestión es falsa, dicen los de la causa fuente, criticando la causa fin, que dice que una obligación tiene como causa la obligación de la otra. Ahora, dicen también como segunda crítica que también es inútil aparte. ¿Por qué?
Porque si la obligación de Juan es entregar el dinero y como tal es sujeto pasivo del dinero y es sujeto activo de la casa porque tiene el derecho de exigir la casa, y Juana es sujeto pasivo de la casa porque tiene que entregar la casa y es sujeto activo del dinero porque tiene que recibir el dinero, porque puede exigir el pago del dinero, o sea, y la casa es el objeto, entonces se confunde la causa con el objeto. Fíjense que para los finalistas el dinero de este vínculo obligacional en donde Juan le compra la casa a Juana y que donde son deudores y acreedores al mismo tiempo, la causa fin, según los finalistas, la causa sería la casa y el dinero. Ya sea de una como de otra obligación, porque acuérdense que es bilateral, porque los dos sujetos son deudores y acreedores al mismo tiempo. Entonces, sujeto activo, sujeto pasivo, sujeto activo, sujeto pasivo y el objeto, que sería la prestación. Y si una obligación es la causa de la obligación de la otra, y viceversa, ¿cuál es el objeto entonces? Se confunde con el objeto. Sería una obligación sin objeto. Entonces, estas son las dos críticas que la causa fuente le hace a la causa fin, ¿no? De que es falsa porque nunca una obligación puede ser causa de la otra porque nacen al mismo tiempo, son contemporáneas, y que es inútil porque se confunden con el objeto. Y alguna razón tienen, ¿no es cierto? Bueno, esto es en cuanto a los sujetos, a los elementos esenciales de las obligaciones. Y también un poquito a la clasificación de las obligaciones según el sujeto, como vimos cuando hablamos de sujetos simples, sujetos plurales, y dentro de los plurales hablamos de la simplemente mancomunada y la solidaria. Después, ¿cómo se clasifican las obligaciones? Y las obligaciones se clasifican según el objeto, según el objeto. Por ahí es algo improlijo esto, pero la idea es entenderlo, ¿cierto? Las obligaciones según el objeto se clasifican en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. De no hacer. Bueno, sencillamente, como su palabra lo indica, de dar puede ser de dar cosas ciertas, de dar cosas inciertas, de dar suma de dinero, de dar cosas fungibles, de dar cosas no fungibles. Ya veremos en algún momento cada una tiene su regulación propia. Las de hacer consisten en la realización de un hecho, y las obligaciones de no hacer, ojo acá, que consisten en la abstención de un hecho, pero de un hecho lícito, no de cualquier hecho, de un hecho lícito. Yo no puedo obligarme a no robar un banco, no, a eso ya estoy obligado ya por ley. O sea, yo lo que puedo hacer es obligarme a no casarme mientras ruede la película si soy actor de cine, por ejemplo. Pero no puedo obligarme a no casarme. Tampoco puedo obligarme a casarme. Tampoco pueden obligarme a casarme con determinada persona. Ahora, por eso es la de no hacer, consisten en la abstención de un hecho lícito. Abstenerse a algo que normalmente uno puede hacer. Casarse uno es lícito. Ahora, yo puedo obligarme a no casarme mientras dure el rodaje de una película porque soy actor, como dije, por ejemplo. Después de terminar la película me puedo casar. O sea, iría contra la libertad de conciencia y atentaría contra la regulación de los actos, de cómo deben ser los objetos de los actos jurídicos, como dijimos cuando hablamos de objetos que tienen que ser de acuerdo a la ley, no contrario a la moralidad, a la buena costumbre, no tienen que ser contrario a la conciencia y demás. Entonces, a no casarme o a casarme con determinada persona, así nomás, no sería una obligación de no hacer, sería una obligación nula, digamos, porque no estaría de acuerdo a los parámetros establecidos en lo preceptuado con respecto a los objetos de los actos jurídicos. Bueno, esto en cuanto a cómo deben ser los objetos de los actos jurídicos, cómo deben ser los sujetos, ya vimos, y vimos la causa. Listo, que tenemos obligación. Ahora, las obligaciones nacen, viven y mueren, ¿no? Las obligaciones nacen, viven y mueren. ¿Nacen de dónde? Nacen de la ley. La ley que dice que hay que pagar impuestos, por ejemplo, es
es una fuente de obligaciones, obviamente, de que está dentro de los actos lícitos. Entonces las obligaciones nacen, viven y mueren. Nacen de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos y de los cuasidelitos. Viven el tiempo que viven y después mueren mediante los medios de extinción de las obligaciones. Los medios de extinción de las obligaciones son el pago, la novación, la confusión, la compensación, la transacción. Tenemos la imposibilidad de pago. Estos son los actos o hechos que dan por extinguido el vínculo obligacional. Por ejemplo, el pago es un acto por el cual se resuelve, o un acto por el cual se cumple fielmente la obligación, ¿no? Y tiene que ser idéntico y tiene que ser exacto de acuerdo a lo que se obligaron, ¿no es cierto? El pago es un acto jurídico. ¿Por qué el pago es un acto jurídico? Bueno, el pago es un acto jurídico porque es un acto voluntario ilícito que tiene por objeto inmediato establecer relaciones jurídicas entre las partes, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derecho. Y acá entra el pago porque aniquila el derecho del acreedor a seguir persiguiéndome en caso de que yo sea el deudor. Pago, se termina la obligación, se extingue la obligación, ¿no? Algunos dicen en cuanto a la naturaleza jurídica del pago de que es un acto bilateral porque uno paga y el otro tiene que aceptar, y otros dicen que no, que es unilateral porque yo puedo pagar y si el otro no acepta yo le puedo consignar el pago y ahí estaríamos hablando de pago por consignación. Las dos teorías tienen lo suyo, me parece bien, pero es un acto. Y digo esto porque hay otros métodos de extinción que no son un acto, son un hecho que extingue la confusión, por ejemplo. Cuando se reúnen en una misma persona la calidad de deudor y de acreedor, obviamente que esa persona se pasa a deber a sí misma, con lo cual es un hecho que la obligación se extingue, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo le debía a mi papá, se muere mi papá, yo lo heredo a mi papá, me paso a deber a mí mismo, listo, se extingue la obligación, ¿no? La imposibilidad de pago, por ejemplo, por razones ajenas a mi voluntad, es un hecho que extingue la obligación. La novación, por ejemplo, cuando tenemos una obligación pero cambiamos por otra. O sea, ya no me voy a obligar, ya no me voy a obligar a darte un auto, ahora voy a cambiar por darte plata. Se llama novación objetiva, lo que cambió es el objeto de la obligación. Cambió una obligación, se terminó la obligación en donde se debía entregar un auto y ahora hay que entregar plata. Listo, es otra. Después tenemos la novación subjetiva, ¿no es cierto? La novación subjetiva es cuando cambian los sujetos. Entonces, esta es un acto. ¿Por qué? Porque requiere voluntad, ¿no? O sea, la diferencia acto y hecho, ¿no? El acto es el que se hace con discernimiento, intención y libertad. Discernimiento es saber lo que se quiere, intención es querer lo que se sabe, y voluntad es hacerlo sin estar obligado, ¿no es cierto? Cuando hacemos en consecuencia algo con discernimiento, intención y libertad, decimos que actuamos voluntariamente. Por lo tanto, sería un acto, la novación sería un acto jurídico, el pago sería un acto, la transacción, ¿no es cierto? Donde personas que son deudoras y acreedoras al mismo tiempo en forma recíproca se hacen concesiones recíprocas, ceden parte de sus pretensiones y extinguen así la obligación. Lo que normalmente se dice un acuerdo, una transacción, una tranza, en el buen sentido de la palabra. Eso es un acto también. Bueno, básicamente, y esto muy rápidamente, así se extingue la obligación. Entonces nacen de los actos lícitos e ilícitos, serían ley, contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito dentro de los ilícitos. Después hay otras fuentes también modernas, como el enriquecimiento sin causa, como la declaración unilateral de voluntad y demás, que sería ya, esto es simplemente escaparía a la cuestión. Son conceptos básicos que parten de los elementos esenciales que componen el vínculo obligacional, diferenciándolo desde ya de los deberes que son más morales que legales, ¿no es cierto? No sé si esto le sirve a alguien. En caso de que le sirva a alguien, me alegro. Si no le sirve a alguien,
escúchenlo bien y mírenlo de nuevo, que seguramente algo les va a quedar. Hablamos ya a partir del concepto y de los requisitos esenciales de las obligaciones, de la clasificación también un poco. Ahora, para continuar con la clasificación, hay algo que se llaman las obligaciones naturales, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones naturales? Las obligaciones naturales son aquellas obligaciones que, fundadas en el derecho natural y en la equidad, no confieren al acreedor acción para exigir de su deudor lo que le debe. No, pero una vez pagada por el deudor, este no puede pedir que se le devuelva. Esto es una obligación natural. O sea, el vínculo obligacional existe, por ejemplo, en las deudas de juego, ¿no? Yo le gané a Juan su casa en un partido de truco. Listo, yo le gané. Él me debe la casa, yo le gané. Pero si él no me paga, yo no puedo ir a meter una demanda, vengo por este acto de incumplimiento de la obligación de Juan a solicitarle que me pague la casa porque le gané en un partido de truco. No, señor, me van a decir. No, las deudas de juego no son judiciales, no se judicializan. La deuda, usted no puede accionar para cobrar una deuda de juego. Y si Juan se entera de eso, después de que me pagó la casa, y dice, pero escuchame, hay una obligación natural, vos no tenés derecho a exigir el cumplimiento, tenés que devolver la casa. No, una vez que pagaste, ya no te puedo devolver. No podés exigir que te lo devuelva. No puede repetir el deudor no puede repetir lo pagado, dicen. Entonces son aquellas las obligaciones naturales que, fundadas en el derecho natural y en la equidad, no confieren al acreedor acción para exigir su cumplimiento en justicia, pero que una vez cumplida por el deudor, este no puede pedir que se le devuelva. No puede pedir la repetición de lo pagado. Por eso es una obligación. Sería una obligación de honor, digamos, ¿cierto? Bueno, esto en cuanto a los elementos esenciales y en cuanto a la clasificación un poquito de las obligaciones, partiendo justamente de los elementos esenciales en cuanto al sujeto y a los objetos, y la causa también. Ahora, y la obligación natural. Vamos a hablar un poquitito, para terminar, de los elementos accidentales de las obligaciones, los que pueden o no estar, ¿no? O también se llaman obligaciones modales. Las obligaciones modales son aquellas obligaciones que tienen plazo, que tienen condición o cargo. Condición, plazo y cargo. Condición, plazo y cargo. ¿Qué es una condición? Una condición es un acontecimiento futuro incierto que puede o no existir. Cuando yo someto el nacimiento de una obligación, el nacimiento de un vínculo obligacional, a un acontecimiento futuro incierto que puede o no ocurrir, estamos hablando de una condición suspensiva, porque suspende el nacimiento de la obligación. El clásico ejemplo, ¿no? Te voy a regalar o vender mi auto cuando te recibas de abogada, ¿no? O sea, cuando te recibas de abogada sería el acontecimiento futuro incierto que puede o no ocurrir. En caso de que ocurra, estoy obligado a venderle el auto. En caso de que no, es como que nunca existió obligación, ¿no es cierto? Esto, después vamos a ver los efectos en algún momento de la condición suspensiva. Pero hay otra condición, está la condición resolutoria, que funciona al revés. Es cuando ya nace la obligación con la condición resolutoria de que si un acontecimiento futuro incierto se da, la condición queda resuelta. O sea, yo te entrego el auto con la condición de que si en 2 años no te recibís de abogada, te lo saco. Pasaron 2 años, no te recibiste, se resuelve la obligación. ¿Se entiende? Es al revés. Esta es una obligación, es una condición resolutoria. Esto en cuanto a la condición. Después tenemos las condiciones mixtas, causales, que es un poco más... Eso es simple de leer y entenderlo, pero las más complejas son, en cuanto a su efecto, fundamentalmente las condiciones suspensiva y resolutoria, que son estas dos, porque si no me voy a extender mucho. Después tenemos el plazo o término. El plazo es el transcurso de tiempo al que se encuentra supeditado la exigibilidad de la obligación, no la obligación, la exigibilidad de la obligación. O sea, ¿cuándo yo puedo exigir el cumplimiento? Porque puede haber obligaciones que no tengan plazo. Mira, pagame cuando querés. Pues, ¿no? O pagame el 13 de marzo. Listo, es un plazo cierto.
Te voy a pagar cuando llueve. Es un plazo incierto. Parecería como una condición, pero la diferencia entre el plazo incierto y la condición es que la condición es un acontecimiento futuro e incierto, y es incierto porque es futuro, y no se sabe si va a ocurrir, pero de que va a llover algún día va a llover, ¿no? O te voy a pagar cuando muera mi tío, y el tío no es inmortal, va a morir, lo que pasa es que no sabemos cuándo, por eso el plazo se dice que es incierto, pero no es porque no va a ocurrir el acontecimiento al cual se supedita la exigibilidad de ese vínculo obligacional, sino porque no se sabe cuándo va a ocurrir, no porque no se sepa, no porque no va a ocurrir, sino porque no se sabe cuándo, ¿ok? Y la condición no se sabe directamente cuándo va a ocurrir. Esa es la diferencia entre plazo incierto y condición, ¿no es cierto? Después tenemos el modo o cargo, que es otra modalidad de la obligación, porque una obligación puede ser pura y simple cuando no tiene ni plazo, ni cargo, ni condición, ¿entendés? O puede ser una obligación modal porque tiene plazo, generalmente todas tienen plazo, porque tienen condición o porque tienen cargo o modo. Entonces, ¿qué es el cargo o modo? El cargo o modo es una carga que se da en los actos de liberalidad. Los actos de liberalidad son los actos gratuitos, por ejemplo la donación. Yo te dono mi casa, ¿no? Yo te dono mi casa, con el cargo de que le des asilo en una de las piezas a tu hermana. Eso, hay un ejemplo por ahí que daban de vuelta en los manuales que decía: te dono mi casa con el cargo de que el día que yo muera, ¿no?, vos hagas una misa por mi alma todos los meses. Bueno, es un cargo. No es, ¿por qué no es una condición? Porque parecería como una condición también, pero ¿por qué no es una condición? Porque se da en los actos de liberalidad, se da en los actos gratuitos, se da en la donación. Condición, plazo y cargo, elementos accidentales o modalidades que hacen a la obligación. Hay obligaciones modales que pueden tener plazo, condición o cargo, o pueden ser puras y simples. Elementos esenciales de las obligaciones: sujeto, objeto y causa, causa fuente, causa fin, con sus críticas, y la clasificación de acuerdo al objeto en hacer, en dar y en no hacer, y también el parangón con las obligaciones naturales, que son aquellas, como dijimos, que no confieren acción al acreedor para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplida por el deudor, no puede pedir que se le devuelva lo que pagó. Nada, conceptos básicos de derecho de las obligaciones. Espero que le haya servido. Nos vemos.